Vamos a concluir hoy este tema, esta serie en la que hemos puesto miedo saludable. Yo voy a tratar de no agobiarlos mucho tiempo ahí sentado, pero sí quiero darle una conclusión a este maravilloso pasaje que de alguna manera concluye, porque ya se venía desarrollando, pero concluye en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43. Y recuerden esta escena de los ladrones crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Por eso vemos a veces esta representación de las tres cruces, ¿verdad? Porque Cristo fue crucificado entre dos malhechores. Dice la Escritura, yo no los estoy calumniando, la Escritura los llama así, malhechores, ladrones. Incluso ellos mismos lo confiesan, que fueron allí o están crucificados, se les ha aplicado esa pena de muerte justamente, ellos lo reconocen. Y eso es raro porque generalmente todo el mundo es inocente, ¿verdad? Cuando le van a aplicar la pena de muerte, pero ellos reconocen. Ahí se da un intercambio, una conversación que es un modelo de salvación. Porque este lugar es un lugar poco probable. Las condiciones en las que estaba este ladrón, el que finalmente va a ser salvo, porque ustedes saben que hay dos, uno injuria al Señor y otro, al contrario, otro humildemente se arroja en sus brazos, en su misericordia, estando allí clavado, estando allí en vísperas de su propia muerte. Y ahí se da esa escena maravillosa, poderosa, con tremenda pegada, donde un hombre es salvo, y es salvo con lo mínimo. Cuando tú ves esta escena, tú te preguntas, ¿cuánto hace falta para ser salvo? La medida de eso nadie la tiene, pero parece no ser mucho para un corazón verdaderamente humillado y que extiende sus manos a su Salvador, y extiende su corazón y su vida a su Salvador. Entonces, vamos a leer. Ya hemos hablado mucho de esto, pero vamos a leer. Yo le he puesto miedo saludable, porque todo esto empieza con un temor. Un temor al futuro, una inquietud ante la muerte con lo que va a ocurrir después. Y eso es muy bueno para ser salvo. Que tú te preguntes, bueno, sí, yo estoy aquí en esta vida viviéndola, gozando la papeleta, como se dice, pero ¿qué va a pasar si muero? ¿Qué va a pasar al otro lado? ¿Qué viene después de la muerte? ¿Y qué si muero inmediatamente como él? Él estaba ya en víspera de su muerte. Y entonces dice, versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba: si tú eres el Cristo, y acuérdate que te dije que esto no es nada nuevo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y dice el versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Oiga eso. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y noten, hermanos, miren, hay veces que para uno finalmente reaccionar hacia Dios o hacia Cristo, necesita tocar fondo y quedarse sin nada. Amén. Entonces, estamos en presencia de un hombre que humanamente ya no tiene nada, ¿verdad? Está colgado en la cruz, sufriendo una muerte atroz, le quedan literalmente horas de vida. ¿Amén? Ya no tiene nada. Pero le queda algo, o al menos encuentra en ese Jesús que tiene crucificado allí todavía un rayo de esperanza. ¿Amén? Entonces hay veces que es necesario humanamente no tener nada en lo cual apoyarse, y cuando digo humanamente me refiero a personas y a cosas, y estando en esa condición de completo desamparo, entonces algunos reaccionan y miran a Jesús, o encuentran en el mensaje de la cruz, encuentran en el mensaje del Evangelio, finalmente un rayo de esperanza. Es como un resquicio, como una rajadura que se abre
por las que intentan salir. Y qué bueno, porque dice la Escritura que esa es la puerta estrecha. Y qué bueno lo que la encuentran. Algunos no. Algunos, por ejemplo, deciden, como el otro ladrón, empezar a cuestionar a Cristo. Y nosotros vivimos en una época en la que la gente, viviendo llenos de problemas, atestados de pecado, siendo lo más infeliz que puede existir, todavía siguen levantando el puño hacia Cristo y criticando a Dios y preguntándole a Dios y cuestionándole a Dios que por qué Dios nos salva aquí, que por qué los niños de allá se mueren, que por qué los salvajes de África, que por qué están llenos de cuestionamientos, preocupados por el mundo entero, menos por su propia alma. Eso es una de las grandes ironías e hipocresías del ser humano, preocupado por la vida de los demás y porque Dios no hace esto y no hace aquello y hay muerte y hay problemas, menos por la suya. Y cada uno de nosotros en algún sentido está muriendo también. Amén. De hecho, la preocupación, noten esto, y por eso de aquí el título de miedo saludable. Noten que el ladrón tuvo miedo. Y fue interesante porque él le dijo al otro, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y rápidamente, ya hablamos de eso, ¿no? Pero acuérdense que quiero remachar, porque por ahí empieza esta cadena de la salvación. De alguna manera yo quiero decirte cuáles son las cosas que generalmente suceden cuando una persona es salva. Y lo primero es un miedo, un temor, ¿por qué es lo que va a pasar si tenemos que enfrentar a Dios? Y tú te preguntas, ¿por qué este ladrón, que en el versículo 40 le dice al otro, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Tú tienes que preguntarte, bueno, ¿pero por qué él tiene miedo si se va a morir? Si Dios no existe, ¿verdad? Es una pregunta interesantísima y te muestra a ti que algo distinto estaba ya ocurriendo en la mente y el corazón de este hombre. Este hombre tenía miedo de enfrentarse a Dios, sabía que ese no era el final y que cuando él expirara ahí en esa cruz, tenía que enfrentarse a su Creador. Amén. Para él las cosas no terminaban en la cruz, para él las cosas terminaban antes de Dios y tenía miedo. Entonces, y una época en que eso fue muy popular, ya no, porque ahora hay que decirle a la gente que todo está bien y no meterle miedo con nada. Pero hubo una época en que se le preguntaba, en aras de evangelizar, se le preguntaba a una persona, si tú te mueres hoy, ¿para dónde vas a ir? Este hombre tenía miedo de eso, de lo que ocurriera, de enfrentar a Dios. Amén. Entonces, este hombre estaba humanamente sin nada, pero con esperanza, y me voy a correr hacia adelante porque quiero concluir hoy. Humanamente sin nada, pero con esperanza en Cristo. Y fíjense que aunque él no tenía nada, se volvió al Señor, y esto es algo que hace falta que algunos de nosotros hagan de una vez ya. Algunos de nosotros están en su propia cruz, ¿verdad? Con sus propios padecimientos, con su propio sufrimiento. A lo mejor algunos hemos tomado la vía del otro ladrón, de estar cuestionando y enojados con Dios, pero hay otros, quizás aquí presentes, que en su propia cruz personal y atendiendo a lo que han escuchado, levantan sus ojos a Cristo y le dicen como le dijo este ladrón. Este ladrón le dijo en medio de esta circunstancia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reconoció, como dice MacArthur, que había un montón de teología en la mente de este hombre. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos, tenía miedo de lo que iba a ocurrir después. Pero la otra teología es que sabía que ese que estaba ahí era alguien importante y que había perdón para él, porque le expliqué el domingo pasado que un ratito antes Cristo había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y probablemente la lógica de su mente fue, si Jesús fue capaz de perdonar a todos los que lo pusieron allí, pues entonces hay perdón para mí también. Hay disponibilidad de perdón para mí, por lo menos voy a intentarlo. Y yo te digo hoy, a lo mejor tú no has probado con Cristo, pero inténtalo. Que toda esta palabra y todo esto que estás escuchando y todo esto que se te ha ido conformando en la historia de tu vida, que de momento estás en una iglesia, la gente te está hablando de Cristo, etc. Y tú sientes como que en tu corazón hay una invitación a probar con este nuevo estilo de vida cristiano entregado a Cristo Jesús. Pruébale. Dale un chance a esta relación con Cristo Jesús, como le dijo él humildemente, no se lo exigió. Porque Dios ama a la gente humilde. Si hay algo que mueve el corazón de Dios, son la gente humilde.
La gente que se reconoce, yo no tengo nada, yo tengo una cruz. Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, por favor, aquí estoy, me arrojo a tu misericordia, me arrojo en tus brazos. Y le dijo el ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Amén. O sea, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué interesante. Bueno, ellos, judíos al fin, sabían que reino solamente podía venir de Dios. Por eso en la mente de este hombre estaba la idea de que este santo y sin mancha se parecía a la profecía del cordero inmolado. Amén. La idea del cordero muerto que se tenía que sacrificar para perdón de los pecados, que se prefiguraba en el Antiguo Testamento, y que era el anuncio de que un día, recuérdense, Dios salva por sustitución. Un día Dios iba a estar con nosotros, literalmente con nosotros, y eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús quiere decir Dios con nosotros. Que un día Dios iba a venir en forma humana, caminar entre nosotros y ser el mismo, con una vida completamente pura y sin pecado, iba a ser nuestra sustitución. Siempre repito, Dios salva por sustitución. Un día ya no iba a ser más un cordero, un animal, como una imagen de lo que había de venir, muriendo por los pecados. Un día iba a ser un hombre de verdad. Dios mismo encarnado, que iba a venir a la cruz a morir por nosotros. Y él entendió eso. Pero entendió otra cosa. Miren, no solo tuvo esa esperanza en el reino y en el rey, sino tuvo esperanza en la resurrección. Porque ponte a pensar esto. ¿Por qué le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Su mente se trasladó a la resurrección de Cristo, porque si Cristo no fuera lo que finalmente fue para él, pues él hubiera pensado que solo iba a morir en unas cuantas horas. Pero ¿por qué le habla de un evento posterior y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Por la fe. Ya la fe de este hombre se había desarrollado. Amén. Por el temor de enfrentar a Dios, se arrojó por fe al cordero inmolado que estaba ahí, y como sabía que iba a resucitar y que iba a volver a establecer su reino en la tierra, le dijo con tremenda fe, creyendo que ese que estaba allí iba a vencer la muerte. ¿Eh? Fue una fe anticipada en la resurrección. Pues qué locura es esa, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, si tú vas a morir ya. ¿Cómo que va a venir? Si está muriendo. Él sabía que Cristo, que Dios mismo iba a trascender la muerte. Como dice la Escritura, la muerte no lo iba a poder contener. Y terminado su obra, como dice la Escritura, Cristo se iba a levantar de los muertos, se iba a resucitar e iba a establecer una nueva era de un reino de Dios en la tierra que iba a tener su culminación con cielo nuevo y tierra nueva. Eso es otra historia, pero esa es la culminación del reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces tenía esperanza. Pues, por ejemplo, cuando le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le está reconociendo rey. En primer lugar, está teniendo esperanza en él. Tuvo esa esperanza. ¿Será que me voy a arrojar a los brazos de será que en él puedo encontrar verdaderamente entrar al reino? Número 2, tuvo fe, tuvo esperanza y creyó en la resurrección. La fe cristiana se basa en que nosotros también creemos que la muerte no es el final, y que un día, en un tiempo determinado y secreto por Dios, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Habrá una resurrección, habrá tierra nueva, Dios va a restaurarlo todo, la muerte va a ser extraída de la ecuación humana y el cielo y la tierra serán renovados, y nos adentraremos en una era donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá más guerra, donde el pecado no va a existir, no va a existir la muerte ni va a existir el mal. Ese es el reino de Dios. Amén. Y a ese es donde él quería ir, y espero que todos nosotros queramos ir. Amén. Amén. Por ejemplo, el versículo en Juan 11:25 le dijo Jesús, Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, oye esto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe quién creyó eso? El ladrón de la cruz. Eso es exactamente lo que el ladrón de la cruz le está diciendo con esa frase: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y por eso Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque un día se cierren sus ojos, gloria a Dios, vivirá. Amén. Amén. Vivirá eternamente con Dios y será parte de ese nuevo cielo nuevo, tierra nueva. Recibirá su cuerpo glorificado que dice la Biblia y entrará en una vida eterna. Quiero resumir esa parte para entrar en la respuesta de Jesús. Mire, temor, convicción de pecado, fe y esperanza en Cristo, más una entrega total, da a luz salvación. Amén. La persona que haga esto, mira, la persona que tema a Dios, tenga una convicción de pecado. Él le dijo: nosotros estamos aquí por nuestros propios pecados. Reconozca y pueda decir dentro de sí: y yo tengo pecado en mí, yo vivo desagradable a Dios, yo no hago lo que a Dios le agrada. Pero también tenga fe y tenga esperanza en Cristo, y diga: voy a probar, voy a darle y no me gusta usar la palabra darle la oportunidad, porque más bien es Él el que nos da la oportunidad a nosotros. Pero aquella persona que comienza a sentir todos esos cambios extraños en su interior, fíjate, eso es parte de la obra del Espíritu Santo. Toda aquella gente que comienza a desarrollar una preocupación por el juicio de Dios, toda aquella gente que comienza a sentir una convicción de pecado, pero toda aquella gente que es seducido y arrastrado hacia esa esperanza en Cristo Jesús y dice: yo le voy a entregar mi vida a Cristo Jesús, normalmente esos son los pasos de la salvación. Esos son los pasos de las personas que Jesús le abre los brazos, como dice aquí, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, entrarás hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Certeza, le da una certeza de entrada al paraíso. Inmediata, y hay cosas interesantes aquí. Inmediata, dice hoy, o sea, cuando termine este asunto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay mucha teología. Mire, vamos a hablar un poco del paraíso porque eso es hoy lo que más quiero hablar. Déjame empezar por decirle que la palabra paraíso es una palabra que significa jardín. ¿Eso es lo que quiere decir paraíso? Paraíso literalmente significa jardín. Ahora, todavía hay mucho misterio u oscuridad a propósito sobre ese lugar llamado el paraíso, que no es, y escúchame bien, no es ese cielo nuevo y tierra nueva. Alguna gente pues, se confunde, ¿no? Alguna gente piensa que ya cuando uno se muere, ya uno entra a la plenitud del reino de Dios. No, uno entra como una antesala. La plenitud del reino de Dios, y quizás después hable más de eso en otra predicación. El reino de Dios es cuando Dios venga, termine los tiempos, renueve la tierra. Dios va a hacer una obra con un poder mucho más grande que una bomba atómica, porque la bomba atómica destruye. Pero Dios con un poder tremendo va a renovar todo el mundo, va a sacar, dice, cielo nuevo y tierra nueva, va a crear algo que nosotros ni nos imaginamos. Y los que hayan muerto van a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. No vamos a hacer un gas, ya lo he dicho, un gas o un espíritu flotando así como Casper de aquí para allá para acá. No, cuando a la final trompeta, cuando el Señor venga, todas las cosas van a ser renovadas. Todo lo que es mal y pecado va a ser extraído del mundo, y los que creen en Cristo Jesús van a recibir un cuerpo nuevo. Un cuerpo que, como el de Jesús, se puede tocar, se puede ver, se parece a como nosotros éramos, va a comer, Cristo comió, etc. Pero va a ser un cuerpo glorificado, sin un defecto, sin una enfermedad, en su máxima expresión. Un cuerpo nuevo, en un cielo nuevo, cielo y tierra nuevo, por toda la eternidad. ¿Pero qué es el paraíso entonces? Bueno, no se sabe mucho de qué es lo que es el paraíso, pero el paraíso es un lugar donde va la gente cuando muere. Algunos le dicen es como un lugar de espera, otros no les gusta ese término de lugar de espera,
Porque algunos creen que definitivamente, aunque ya hay varias preguntas con respecto a ese paraíso, déjame decirte, de entrada yo no tengo la información ni la revelación bíblica para decirte exactamente qué es. De esto sabemos lo que se ha revelado en la Escritura. Pero es un lugar donde el alma va, una vez que muere, separada del cuerpo. Y ahí hay otra gran interrogante. ¿Tenemos cuerpo o no tenemos cuerpo en ese estado? Algunos dicen que somos incorpóreos. Otros dicen que vamos a recibir una especie de cuerpo transitorio cuando estemos allí, cosa que a mí en lo general no me cuadra mucho, pero algunos dicen que vamos a ser incorpóreos. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que parece que es un lugar de conciencia. Amén. Y es un lugar donde parece que hay cierta realidad por algunos textos que nos dan esa clave. O hay, por ejemplo, yo te voy a dar todas las variantes doctrinales. Note que Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es hoy. Ahora hay gente que dice, no. Cuando uno muere, el alma va a un lugar de espera, pero como que va en anestesia, vaya, por decirlo de alguna manera. Está dormida hasta aquel día. Hasta aquel día en que los cuerpos sean resucitados y el cuerpo nuevo generado por el poder de Dios, y entonces esa alma va a venir otra vez al cuerpo nuevo. Sin embargo, yo no creo eso. Yo en lo personal no creo eso. Por esto mismo de que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no le dice, hoy vas a estar conmigo en el nuevo reino, con nuevo cuerpo. No le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa? Algunos dicen que si a ti ahora mismo te agarran, hoy, y te anestesian y te duermen, y te despiertan de aquí a 20 años, para ti va a parecer que pasó un día nada más. Y algunos piensan que eso es lo que quiere decir, que realmente este hombre, o todos los que mueren, entran en cierto estado, que una vez que sean resucitados, aunque hayan estado en la presencia de Dios como hibernando, como Han Solo, ahí congelado, yo no sé qué, cuando lo despierte va a aparecer un día. Yo no creo eso. Realmente hay varios textos bíblicos de que ese lugar llamado el paraíso hay cierta conciencia completa, hay reconocimiento, hay conversación, hay diálogo, etc. No te puedo decir qué cuerpo vamos a tener, la Biblia no lo dice, pero lo que sí está claro, que si tú decides asimilar esa creencia de que es un lugar donde vamos después de la muerte, lo que sí te digo es que no es el lugar final. Amén. Tú todavía no vas a tener tu cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado o el nuevo cuerpo o el cuerpo estelar, buenísimo, va a venir a la final trompeta, al final de los tiempos, cuando Cristo resucite y vuelva. No, ya resucitó, quiere decir cuando Cristo vuelva y juzgue los hombres y otorgue la bendición, la corona y la eternidad a los creyentes. De hecho, tú dirás, bueno, y los que ya murieron van a venir con él, dice la Escritura. Van a venir con él. Y los que estén ahí, pastor, en ese momento cuando él venga, dice la Escritura. Eso sí tengo textos para eso, pero eso es otro mensaje. Esos van a ser transformados. Hay gente, qué maravilla, que de la vida va a pasar a la vida. Cuando Cristo venga, los cristianos que estén vivos en esa época van a ser meramente transformados. Y luego de hecho, los que han muerto van a ser los primeros que van a ser resucitados, van a recibir el cuerpo nuevo. Pero bueno, seguimos. Jardín. Yo puse esto, mira, para que más o menos te dé una idea. El jardín es un lugar dulce, de paz y descanso, es paraíso, donde se experimenta y se tiene conciencia y consuelo de salvación y vida eterna. Es lo que parece. O sea, no es que ya cuando lleguemos a ese lugar, ya vamos a tener el consuelo, vamos a tener ya prácticamente la gran mayoría de los beneficios de la eternidad. Solamente no vamos a tener el cuerpo glorificado, pero ya vamos a tener la paz, el consuelo, y es un estado eterno. Ya no vamos a volver a morir. Se acabó, finito. Amén. Entonces, no se sabe más de lo que la Biblia revela. Es parte del reino, escúchame bien, pero no es su establecimiento final. Entonces, no pongas tu mente en que el paraíso o en que cuando mueras ya vas a entrar y que vas a estar flotando en nubes y esas cosas. Cualquier cosa que sea el paraíso, esa imagen de jardín, y ¿cuántos de ustedes no han entrado a un jardín bonito,
lleno de frutas o lleno de plantas coloridas, aislado, y uno siente una sensación de paz, de tranquilidad, etc. Eso es lo que es el paraíso, pero como quiera, no es la morada final. Como dije un día, es quizás una antesala, pero todavía, porque el cielo y tierra nueva se va a parecer mucho a esto, aunque tú no lo creas. Vamos a tener cuerpo y las cosas objetivas van a existir. No vamos a hacer espíritus, ni cosas espirituales, ni todas esas cosas, sino van a haber cosas concretas. Amén. Van a haber edificaciones, van a haber, nosotros nos vamos a reconocer, vamos a tener nuestros cuerpos y eso, lo que serán cuerpos eternos, y será un mundo eterno. Miren esto. De las pequeñas, digamos, ventanitas que la Biblia nos abre en el paraíso, hay unas cuantas que son interesantes, pero no son concluyentes. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, del 9 al 12, en esta visión de los tiempos finales que tiene Juan, en el Apocalipsis, miren lo que sucede allí. Dice, Apocalipsis 6, del 9 al 12. Recuérdense, no está todavía inaugurado el cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Juan va al cielo y tiene esta visión y dice, vi bajo el altar las almas, oiga, él las vio. Y obviamente si las vio, algo vio, ¿verdad? Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Estos eran los mártires, muertos por martirologio, pero muertos al fin, igual que los que mueren, ¿verdad? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? O sea, Juan vio un grupo de personas, o lo que vio, dice las almas, no dice cuerpo, dice las almas, y hablaban. ¿Amén? No estaban durmiendo, hablaban. Entonces dice, y se les dieron túnicas blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Pero noten que hay cierta actividad en ese lugar donde están las almas, que todavía no es el reino. Amén. Me refiero a la plenitud del reino completo. No es cielo nuevo y tierra nueva todavía, pero hay vida, hay interacción, están hablando, etc. Pero están en un lugar de descanso. Pero tienen conciencia, Cristo tiene conciencia que le está diciendo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo esto va a seguir? ¿Por qué no paras esto ya? Mira cuánta gente. Y Dios le dice, no, todavía, aguanten un momento ahí y sigan descansando, que hace falta que se complete todo el número de los muertos, ¿verdad? Pero fíjense que ese lugar es de hecho un lugar donde hay cierta actividad, cierta dinámica, cierta conciencia. Amén. Porque ellos saben lo que está pasando. Miren, Lucas 16 del 22 al 23, estamos hablando del paraíso, donde, recuerden, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo quiero que esto te dé, querido hermano, esperanza. Amén. Que la muerte no sea una cosa horrible, que ay Dios mío, ya me muero y se acabó todo. No, no se acabó todo. Ahora asegúrate que sea el mismo que llevó, que le dio la certeza al ladrón, sea el mismo que te dé la certeza a ti. Amén. Y todo esto es por fe, querido. Bueno, miren, déjenme leerle. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Lucas 16, del 22 al 23. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la historia del rico y Lázaro, pero oigan otra vez, lean en su Biblia, es lo mismo. Dice, Lucas 16, 22 al 23. Con el tiempo, el hombre pobre, o sea, Lázaro, murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Fíjense. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento, el hombre rico vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Los dos tienen conciencia. El que murió en pecado, el que se perdió, el que murió sin fe, el otro ladrón que levantó el puño y le dijo, si tú eres Dios, ¿por qué no arreglas el mundo? Esos fueron, y dice ahí que estaba en tormento. Y vio, y habló, y conversó, y reconoció a Abraham, y reconoció a Lázaro. ¿Se dan cuenta, querido hermano?
Y dice que Lázaro fue llevado a ese banquete. Otra manera de probablemente decir paraíso. Un lugar es jardín, en otro lugar es banquete celestial. Y habla de esa ubicación en el cielo, en la presencia de Dios. Hay otro texto que dice que es de Dios. Amén. Hay un texto que dice que el alma que muera va a Dios que la dio. Bien. Otro texto interesantísimo. Interesantísimo. 2 Corintios 12, del 3 al 4. Por eso, no sabemos mucho, pero ya la Biblia nos dice que no va a ser un éter donde vamos a estar durmiendo. No, ahí hay algo. Hay cosas interesantísimas, bellas, magníficas. Son como las primicias del reino de los cielos. Miren, Pablo tuvo una experiencia donde fue llevado a ese lugar. Miren, dice 2 Corintios 12, del 3 al 4, dice: y conozco al tal hombre, está hablando de sí mismo, y dice algo: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Esto sigue poniendo un signo de interrogación a la cuestión del cuerpo en el paraíso. Allá en el reino sabemos que es un cuerpo glorificado, pero en ese interín no lo sabemos. Ni Pablo lo supo, pero dice que Dios sí lo sabe. Ahora, mira lo que Pablo sí sabe. Conozco al hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado, es lo mismo decir, llevado al paraíso. Oiga, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y usted me dirá, ¿y eso quiere decir, pastor? Lo que te quiero decir es que Pablo fue llevado a ese lugar, el paraíso, y vio cosas allí que lo que Pablo está queriendo decir es: yo vi cuestiones con las cuales yo no tengo categorías para explicarlas. Tú sabes que para tú explicar algo tú necesitas una categoría. Una categoría es ya algo que te clasifique lo que tú ves. Amén. Por ejemplo, si tú vas a Marte y ves otro ser humano, bueno, tú tienes una categoría para decir: es un ser humano. Pero si tú vas a Marte y ves, qué sé yo, un cuadro que se mueve, no sé, o un transformer, bueno, a lo mejor tienes categoría porque has visto los transformers. Pero lo que te quiero decir es que hay cosas que el ser humano no tiene categorías para explicarlas. Por eso mucha gente dice que, y me estoy metiendo en otra cosa, es otro tema, en el Apocalipsis hay ciertas referencias. Por ejemplo, y esto es un stretch, pero hay gente que dice, en el Apocalipsis hay un texto en el Apocalipsis que dice que Juan vio como langostas que salían con cabeza de hombre. Dice langosta y algunos piensan que eran tanques de guerra, pero Juan hace miles de años no tenía categoría para explicar que es un tanque de guerra. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo que eran langostas con una cabeza de un hombre afuera. Esto es especulativo, no quiere decir eso, pero es para explicarte qué quiere decir ver algo para lo cual uno tiene categoría para explicar. Eso es lo que te quiero decir. Pablo dice aquí, fue llevado al paraíso y vio cosas que él simplemente dice: no sé cómo explicarlo. No te puedo decir era blanco, era verde, era rojo, no puedo decir. Fueron cosas tremendas, pero fíjense que estaba consciente. Amén. Estaba funcional. Amén. Y vio ciertas cosas que no sabe explicar, pero vio algo ahí. O sea, eso no es un sueño ni un éter. Vio cosas concretas. Amén. ¿A dónde vas a ir cuando te mueras? Bueno, para ese mismo lugar. Para ese mismo lugar, pues Cristo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo le dieron una abertura de eso. Dios lo arrebató, lo llevó, lo levantó en un estado que él no sabe precisar. No sabe precisar si tenía cuerpo o no, pero Dios lo llevó a ese lugar y vio cosas maravillosas. El reino de los cielos va a ser maravilloso. Lo más bello. Nosotros estábamos viendo una serie sobre Dubái. Qué linda es Dubái, ¿verdad? Oye, esa ciudad de Dubái es bella. Yo me admiro y admiro al hombre a través de Dubái. Unos edificios, ese Burj Khalifa, eso es para llorar ante aquella majestuosidad enorme. La ciudad es un primor arquitectónico, una cosa despampanante, queridos hermanos.
eso no le llega ni a los tobillos al reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ni a los tobillos al reino de los cielos. Gloria. Amén. Amén. Bien. Y por último, Apocalipsis, bueno, antes de darte la aplicación, Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí viene otra vez la referencia a jardín, ¿verdad? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que es el fruto eterno, es lo que quiere decir en el simbolismo, que está en el paraíso. ¿De quién? Está la palabra otra vez, de mi Dios. ¿Dónde está el árbol de vida? La gente dice: ay, el árbol de vida. El árbol de vida está en el cielo, en ese lugar, un lugar concreto. Ahí está el árbol de vida, en el paraíso de Dios. Amén. Amén. Y fíjese que este texto, Apocalipsis 1:7, dice algo que te voy a decir ahora. Escúchame. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Y quiere que te diga una cosa: no le está hablando a sordos, le está hablando a gente que, como ese ladrón, tiene un oído distinto. Amén. Tiene un oído interno que oye la llamada del Espíritu Santo, la invitación del Espíritu Santo de: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entrégale tu vida a Cristo. La única manera que tienes de salir de tu propia cruz es echándote, arrojando tu vida a los brazos de Cristo. Eso es lo que le está diciendo Juan. Oiga, Cristo está diciendo: oiga, porque un día se va a cerrar ese plazo de admisión. Amén. Se va a cerrar, pero por lo pronto, el que tiene oído, el que no está en la Guanajá y está de verdad oyendo, reaccione y entregue su vida a Cristo, y Dios lo va a hacer un día un habitante de ese paraíso donde está Dios mismo y donde está el árbol, y podrá comer del fruto de la eternidad. Amén. Amén. Si eso es simbólico o no, no lo sé, pero está lleno de tremendas enseñanzas. Amén. Amén. Entonces, aplicación número 1: conversa con Jesús. ¿Sí? Te estoy haciendo una invitación. Ahora, cuando tú vayas a tu casa, por favor, o aquí mismo donde estás ahí, busca un espacio como este ladrón, aprovecha, háblale a Jesús, llámalo Señor, confiésale tus pecados y entrégate a Él. Esa es mi primera aplicación para ti. Llega a un lugar y dile: Señor, ¿dónde estás, Señor? Aquí estoy, te entrego mi vida, perdóname porque yo he vivido de espaldas a ti, yo he hecho esto y esto. Díselo todo, pero yo te quiero entregar mi vida. Hoy tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero entrar a ese paraíso también. Amén. Amén. Porque mira lo que dice 1 Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice Romanos 2:4: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú y yo podemos decir: oye, con las cosas que nosotros hemos hecho, ¿cómo es posible que Dios ya nos haya machucado bien machucadito? Con las historias que tenemos, con lo ofensivo que son nuestros pecados, nuestras blasfemias, nuestras idolatrías ante Él. ¿Cómo es que Dios no nos ha hecho cuadritos ya? Oye lo que dice ese texto. Dice: porque su bondad, su paciencia, su tolerancia conmigo me guía al arrepentimiento. Porque pacientemente Dios me va tratando y va tratando contigo paso a paso, punto por punto, tramo por tramo, hasta llevarme a ese punto donde yo le puedo decir: Señor, aquí está mi vida, ya no aguanto. Amén. 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 Y por último, ejercítate en pensar, desarrollar y anhelar el paraíso.
Ejercítate en esa idea. Comienza a pensar, ok, yo no digo que no vivas, yo vivo, ¿verdad? Ya te dije que me gusta ver la pelota, me gustan los astros, me gustan todas esas emociones, y me gusta ir a una playa y nadar, y me gusta ir a un crucero, que nunca he ido, pero me gustaría, y me gusta ir a un hotel, y me gusta ir a conocer España, todo eso. Yo quiero vivir la vida al full, y quiero, ¿cómo se dice? Abrazar, morderlo y comerme el mundo, de manera lícita y de manera que Dios le agrada. Pero también piensa, porque yo llegué aquí con 28 y ya tengo 50, piensa que ya va a haber un momento donde se acabaron los cruceros, se acabaron los hoteles, se acabaron la buena vida, se acabó hasta el sexo, todas esas cosas. ¿Y qué viene después? ¿Qué va a pasar después? ¿Morirte ya? No. Comienza a pensar y a soñar. Porque te voy a decir una cosa. Es verdad que hay cruceros, es verdad que hay hoteles, es verdad que hay esto y el otro. Pero mire que hay sufrimiento también, ¿verdad? Hay pérdida, hay muerte, hay gente que se va, hay gente que nos hiere. Entonces, no es tan bueno y tan perfecto. Y un día vamos y pasamos un crucero, y después nos pasamos una semana gloriosa en el crucero, y después nos pasamos una semana sufriendo algo horrible, y queremos que el mundo se acabe ya de una vez. Pues en esos momentos, atesora las ideas del paraíso, de la vida que vendrá. No es que tú lo estás procurando, pero comienza a afincar tu corazón en esa verdad. Qué bueno que un día saldré de aquí y, como dice ese, seré tomado por los ángeles o por quien sea, y me llevarán a un jardín delicioso, ¿verdad? Y ya tendré paz por siempre y felicidad, y aguardaré y seré parte de cuando Dios va a crear un tremendo y maravilloso nuevo mundo, cielo nuevo y tierra nueva, y donde yo recibiré un cuerpo que no tendrá ya cáncer, que no sufrirá, que no llorará, y no tendré pérdida más nunca, sino todo lo que tendré sea ganancia. Ejercítate en pensar y desarrollar la idea y la esperanza del paraíso. Filipenses 1:23, ese es mi último texto. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Él dice, estoy puesto en estrecho porque lo que dice el texto anteriormente es que quisiera quedarme porque me necesita la obra. Estoy en estrecho porque quiero quedarme, pero también quisiera partir con Cristo y ir a ese paraíso, como le dijo el ladrón, lo cual, ¿qué cosa es? Muchísimo mejor. Yo sé que tú no lo entiendes ahora. A lo mejor, creo que Cristo mismo le dijo, algunos no gustarán de la muerte hasta que haya venido, hasta que venga el reino, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo. Dice Pablo, y dice la Biblia, que ese lugar, aunque ahora tú dices, los pero no, yo no quiero ir todavía, pero dice la Biblia que ese lugar es muchísimo mejor. Amén. Muchísimo mejor. Amén. Entonces esa es la esperanza para todos, para los que tienen 15, 20, 30, los que tienen 80, los que tienen ese lugar. Toma consuelo en eso, mi querido hermano. Ese lugar es muchísimo mejor. Amén. Amén.